Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra nueva parashá, la parashá número 25, la parashá Tzav, y Tzav significa encomienda. ¿Qué vamos a encontrar en esta parashá? ¿En dónde la encontramos? La encontramos en el libro de Vayikra, en el libro de Levíticos, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8 y versículo 36. Y esta parashá nos habla algo bien interesante, además de que, ¿verdad? Es una parashá que va a detallar las leyes de los sacrificios, o sea, los korbanot, dirigida a los Kohanim, destacando el fuego eterno en el altar, el consumo de las ofrendas por parte de los Kohanim y la ceremonia de inauguración de Aarón y sus hijos, subrayando su consagración para servir en el santuario. Esto es lo que encontramos, ¿verdad?, en esta parashá, y entramos de lleno en ella, en el capítulo 6 y versículo 9, donde nos dice: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la Toratot, o la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. Esta porción de la escritura con que inicia, ¿verdad?, la parashá 25, continúa dándonos a conocer las ordenanzas, Tzav, dadas por ¿quién? Dadas por el poderoso a Moshe, para que él mismo las transmitiese a Aarón y a sus hijos. Y entre estas ordenanzas se encontraba la de impedir a toda costa que el fuego del altar se apagara, así como la de hacer que él mismo fuera que lo suficientemente voraz, por haber un fuego bien alto, para garantizar la quema total del holocausto del animal con todos sus órganos. Y en esta sección hay instrucciones específicas para Aarón y para sus hijos los Kohanim, las instrucciones dadas en la parashá anterior, referente a diferentes ofrendas, que fue la que discutimos la semana pasada, las cuales fueron dadas para el pueblo en general. En esta parashá hay instrucciones específicas y complementarias para los Kohanim en cuanto a los mismos sacrificios que han sido mencionados anteriormente, o sea, un sistema cíclico de la escritura. Y de la forma en que vemos cómo la escritura nos dosifica la información, aprendemos a ¿qué? A ser pacientes y a confiar en el plan del poderoso, y entendemos que aún no se nos ha sido manifestado en su totalidad. Y en la medida de nuestro andar en obediencia, Él lo irá manifestando cada vez más. Primero nos muestra una imagen general, y luego el Ruach, el Espíritu, vuelve a mostrarnos más detalles sobre las cosas que ya han sido descritas de manera general. La Torá ha sido escrita ¿para qué? Para armonizar con la mente humana. La mente no está trabajando de forma lineal, sino de manera espiral. Es decir, que cuando un tema se da, no trabaja de manera lineal, yendo de un punto al otro y finalizando, sino que avanza manteniendo un movimiento espiral ascendente de cercanía constante con el Abacadosh. Mantenerse en obediencia a la Torá nos permite entonces ese crecimiento espiritual constante, o sea, ariyá. Nos comenta el doctor Black, dice: había varios fuegos sobre el altar. Los rabinos no están de acuerdo en cuanto a la cantidad de fuegos que había en el altar. Se habla de 2 a 4 fogatas diferentes. Una de ellas se mantenía encendida todo el tiempo. Eso era oficial, que tenía que estar ahí todo el tiempo encendida, como está escrito en el versículo y en los versículos 2 y 13. Dice: el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el Cohen quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él la ofrenda de ascensión y quemará sobre él la grasa de la ofrenda de Shalom. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. O sea que la Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego necesita ¿qué? 3 ingredientes para poder existir. Y anteriormente, ¿verdad?, hemos estado hablando respecto a esto: combustible, oxígeno y calor.
Si falta alguno de estos tres, el fuego no arde. El fuego que estaba en el Mishkan, en el altar del Mishkan, había caído desde los Shamayim. O sea que los Kohanim estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. El oxígeno venía del aire ambiental. Solo hacía falta añadir ¿qué? La leña. O sea que esto nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, cada mañana hay que poner más leña sobre el fuego. ¿Y qué es leña? La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Y está escrito que la Torá es un árbol de vida, según Proverbios capítulo 3, versículo 18 dice, es árbol de vida a los que echan mano de ella. También Mashiach se compara a sí mismo con un árbol. Dice en Lucas 23:31, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, que lo harán con el seco. Yohanan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea que esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego en nuestro corazón es la Torá y el Mashiach. La vida y la muerte del Mashiach han creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante de Abba cada mañana. Debemos nosotros ¿qué? Poner más leña en nuestro corazón para poder arder continuamente delante de nuestro Abba Kadosh. O sea que la leña es añadida en cómo, en la oración, en la alabanza, en el estudio de las escrituras que cada creyente hace todas las mañanas. La única manera de poder mantener el fuego celestial ardiendo en nuestra vida es que poniéndole leña, o sea que es una tarea diaria. El oxígeno es parte del aire y es gratis. La palabra hebrea para viento es ruah, espíritu. Entonces también lo entendemos, ¿verdad? Como que nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el espíritu de Yahweh. Si falta el espíritu en la oración y la lectura, el fuego se va a apagar. Y usted va a andar por ahí, ¿verdad? Pero dice la escritura que, ¿verdad? Que humeará todavía el pábilo. Usted sabe lo que es un pábilo, ¿verdad? Así lo comparan a uno. Todavía humeará. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo sopla y sigue, enciende. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Echarle fuego. Que tampoco, ¿verdad? Nos falta el calor en nuestra devoción a nuestro Abba Kadosh, porque el calor podría simbolizar el amor y la intensidad de nuestra entrega. En hebreo esto quiere decir kavaná, concentración. En 2 de Timoteo 1:6 está escrito, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. Y en este caso se trata del fuego del don de ser anunciado de las buenas nuevas. En hebreo es la besorá y en griego es evangelista. Así que asegúrate que el fuego no se apague en tu vida. En el capítulo 6:15 dice, un puñado de la harina selecta y aceite de la ofrenda de comida se quitará de ella, con todo el incienso que haya sobre la ofrenda de comida, y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Yahweh. Esta orden implicaba no solo adoración, sino provisión para la familia de los Kohanim, puesto que al ser presentada una ofrenda comestible, el Cohen debía llevar cada elemento al altar y tomar un puñado de cada uno para oblación, o sea, lo que debía salar y luego quemar sobre el altar. Lo restante era para ser comido por el Cohen. Nos dice el versículo 16 al 18, lo que quede de ella se lo comerán a Aarón y sus hijos, se lo comerán como tortas ácimas en el precinto sagrado, se la comerán en el atrio de la carpa de reunión, no se cocerá con levadura, se la he dado como porción de mis ofrendas encendidas, es consagrada como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Solamente los varones entre los descendientes de Aarón pueden comer de ella como parte perpetua por las edades de las ofrendas encendidas de Yahweh. Todo lo que las toque quedará consagrado. De estos versos podemos
concluir que toda cosa kadosh, es decir, sacrificios de alto nivel de kadushá, era comida solamente por los quién, por los kohanim, y solamente por varones en el atrio del santuario, en el templo, como lo vemos en Vayikra 21, 21 al 22, Levítico 21, 21 al 22 dice: ningún hombre en el linaje de Aarón, el Cohen, que tenga un defecto estará cualificado para presentar la ofrenda encendida de Yahweh. Por tener un defecto no estará cualificado para ofrecer el alimento de su Elohim. Puede comer del alimento de su Elohim, del Kadoshim, así como del Kadosh. O sea, no fue comida ni por la familia de los Kohanim, ni comida en casa. En otros casos, la familia de los Kohanim sí comían de los sacrificios y los menos sagrados, quedando excluido de su mesa sus huéspedes, según estudiaremos en Vayikra, Levíticos 10:14, que dice: pero el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de donación, tú y tus hijos e hijas contigo pueden comerlos en cualquier lugar limpio, porque estos se han asignado como porción tuya y de tus hijos de los sacrificios de bienestar de los israelitas. Podemos rescatar también de este pasaje la importancia que Abba le ha dado al varón como Cohen para ejercer un servicio de Keuná, un servicio de sacerdocio, inicialmente en el templo y en la actualidad para ejercerlo tanto en la congregación como en su propia casa. Aunque dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay yahudita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son unos en el Mashiach Yahshua. O sea que esas palabras de Rab Shaul no están anulando ni están quitando la importancia y la relevancia de la autoridad que Abba le ha dado al varón como Cohen en su casa. Y por eso también está escrito que el varón es cabeza de la mujer. Dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3: pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza de Mashiach. Sin embargo, el nivel de autoridad que el poderoso le ha entregado al varón como cabeza no hace que delante de Abba sea diferente o más importante el varón que la mujer. En ese caso, delante de Abba, los dos son iguales. Dice, no hay varón ni mujer, dijo Rab Shaul, ¿verdad? Pero no cambia la importancia del sacerdocio, de la Keuná del varón. El versículo 20 dice: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos le presentarán a Yahweh en ocasión de su ungimiento: 1/10 de efa de harina selecta como ofrenda regular de comida, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. ¿Qué nos refiere Blas? Dice, los Kohanim secundarios ofrecían esta oblación solamente en el día de su investidura o iniciación en el ministerio, pero el sumo Cohen, el Cohen Gadol, lo tendrá que hacer todos los días y costeada por sus propios medios para que sea una ofrenda perpetua, como también está escrito en Levíticos capítulo 6, 22. El Cohen, que de entre los hijos de Aarón se ha unido en su lugar, la ofrecerá. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para Yahweh. Pasamos al capítulo 7, versículo 12, donde dice: si lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá junto con el sacrificio de agradecimiento tortas ácimas mezcladas con aceite bien empapadas, pastelillos ácimos untados con aceite, tortas de harina selecta mezcladas con aceite bien empapadas. Basándonos en Tehillim, en el libro del Salmo, capítulo 107, encontramos 4 motivos por los cuales después de recibir un milagro se debe presentar un sacrificio en acción de gracia de Hanan, es decir, de Shalom. En el Salmo 107, en el verso 4, dice: por haber sido protegido en un viaje por el desierto. El versículo 10 dice: por haber sido liberado de la prisión. El 17, por haber sido recuperado o sanado de una enfermedad. O sea que si usted ha sido sanado de una enfermedad, usted debe presentar sacrificio delante del poderoso.
¿Pero sacrificio de qué? Como dice en este tiempo, sacrificio de alabanza, de adoración, de exaltación, reconociendo querer que sana, restaura y liberta. Y el verso 23 dice por haber sido protegido en un viaje marítimo. O sea que de manera complementaria en los siguientes Tehillim está escrito en los Salmos 107, 22, ofrezcan también sacrificios de agradecimiento y pregonen sus obras con cánticos de júbilo. Salmo 27, 6. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas a Elohim. En Salmo también 50, el versículo 14 y el 23 dice: ofrece a Elohim sacrificio de ¿qué? De agradecimiento. Y dice: y cumple tus votos al Altísimo. Si le prometiste algo, cumple con eso. El que ofrece sacrificio de agradecimiento me honra, y el que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Elohim. El Salmo 116, 17 dice: te ofreceré sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre de Yahweh. O sea, usted dice: no, porque hoy conseguir un cordero hoy en día es bien caro. Y matar un cordero para ofrecer sacrificio también es caro. Pues ahora lo puso más suave. Envió a su hijo como cordero, y entonces usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Sacrificios de qué? De agradecimiento. Eso es lo que él pide. Pero lo dice que usted lo haga con ¿qué? Con voces de júbilo, que usted le cante, que usted le agradezca, que usted le honre. Eso es lo que pide el poderoso. Entonces, aprendemos así cómo Noah, después de haber sido salvada su vida y la de su familia, una vez pasó el diluvio, él presentó ¿qué? Sacrificio de acción de Hanán, de gracias al Creador. O sea, por lo anterior, el que haya sido librado de estas 4 situaciones mencionadas en el Salmo 107 debe elevar una ofrenda y un clamor especial de agradecimiento al Creador del universo, Yahweh Sebaot. El versículo 13 de ese capítulo 7 dice: esta ofrenda con torta de pan leudado agregada las presentará junta con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. Tortas de lejen, de pan leudado. Dice en Vayikra, Levítico 2, 11 al 12: ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá hacerse leudada, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Podrás traérsela a Yahweh como ofrenda de producto selecto, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que sí se podía ofrendar a Yahweh producto leudado, pero no subir al altar nada con levadura. O sea que esta era la condición y a su vez la distinción entre esta y las otras ofrendas. Además, nos habla de que el Abacadosh, el Padre Celestial, se compadece ¿de quién? Del transgresor, del pecador. O sea que al verle cosechar las calamidades que trae la desobediencia, pero hace fiesta con aquel que se arrepiente, como nos enseña Yeshua en Lucas, y lee el capítulo 15, versículo 7, les digo que del mismo modo habrá más gozo en el Shamay, en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, cada vez que usted, ¿verdad?, más delante del poderoso se arrepiente, se alegran en los Shamay. El versículo 14 de ese capítulo 7 dice: de esta ofrecerá una de cada clase como donación a Yahweh, irá para el Cohen que rocía la sangre de la ofrenda de bienestar. El Cohen recibía un leje, un pan de cada clase de oblación. O sea, en total 4 diferentes panes, leje, lo cual correspondía al diezmo de la ofrenda. O sea que el resto de los panes era comido por quien brindaba la ofrenda. Usted llevaba la ofrenda, se lo comía el Cohen, y usted también, y uno para otro, ¿verdad? El versículo 20 dice: pero la persona que en estado de impureza coma carne del sacrificio de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela.
¿De qué nos habla esto? Aquí nos está hablando de la impureza ritual del cuerpo de una persona. El castigo de karet, K-A-R-E-T, karet, que significa cortada, para cortar o talaré. O sea, implicaba que el afectado era excluido de los privilegios de ser parte del pueblo de Abba y por consiguiente de sus promesas. O sea que este concepto es mucho mejor entendido desde el ámbito espiritual. El único que puede ejecutar tal sentencia es ¿quién? Yahweh mismo, al cortar dicha alma de la fuente espiritual de la que proviene y ejecutar un castigo desde el Shammai. O sea que este hecho alerta a los ministros en el servicio al Altísimo, porque nuestro Abba Kadosh no tolera que lo hagamos en pecado o bajo alguna condición de inmundicia. El mensaje que se está dando al comer del lehem, del pan, que simboliza la entrega del Mashiach por su congregación, es que todos somos un cuerpo en él, como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Dice, el que haya un solo lehem, un solo pan, significa que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo lehem, de un solo pan. Continuamos en el versículo 26, donde dice, y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Esto significa que se puede comer la sangre de los peces puros y de los saltamontes puros. Solamente la sangre de aves y de animales terrestres está prohibida. Son preguntas que a veces, ¿verdad?, nos hacemos. La palabra clave en este versículo es consumir, que tiene que ver con ingerir o beber. O sea, muchos toman este versículo como un argumento producto de una mala interpretación o para no aceptar transfusiones de sangre, y esto es un error. ¿Por qué? Porque son los alimentos con sangre los que no son permitidos por la Torá, como el ingerir morcilla, carne semicruda o a medio asar. O sea, todas las carnes deben ser muy bien cocinadas o asadas, y esto es uno de los mandamientos iniciales para el que ha nacido de nuevo. Dice el libro de Hechos, capítulo 15 y versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. O sea, el que se bebe esa sangre o se va a comer, su estómago no digiere eso. Y eso trae que hoy en día, a las personas que se comen las morcillas y todas esas cosas, al no digerir eso, trae mucho cáncer del colon, mucho cáncer, ¿verdad?, en los intestinos, en la parte de arriba del hígado y todo esto. Y entonces ahí es que vienen las enfermedades. Pero como la gente siempre dice, de algo me tengo que morir, claro que te tienes que morir de algo, pero cuando usted cae en la enfermedad, para pagar la consecuencia de su acto, porque justicia divina, y usted comete un acto y ese acto trae la consecuencia, pues entonces usted tiene que pagar por esa consecuencia de su desobediencia. ¿Por qué? Porque hay personas que le gustan retar y retar al Altísimo, y todavía yo no he visto uno que le haya ganado una batalla a Abba Kadosh. Si usted sabe de alguno, usted me lo deja saber, pero ninguno, todavía no hay nadie que le haya ganado la batalla al poderoso de Israel. Continuamos en el versículo 30 de ese capítulo 7, donde dice, su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahweh, presentará la grasa con el pecho para elevarlo como ofrenda elevada delante de Yahweh. Cuando se daba muerte al sacrificio, el mismo oferente, o sea, el que ofrendaba, debía presentar su parte a Abba, lo cual representaba su alegría de ofrendar a Elohim. Con sus propias manos tenía que elevarlo, así como señal que se consideraba al poderoso como el Elohim, creador del Shammai, para después mecerlo de un lado a otro y de arriba hacia abajo, como señal de que consideraba al poderoso Yahweh Sebaot como el Adón de toda la tierra. Por ello es válida la exhortación: convénzase
Anímense a alimentarse del Mashiach Yeshua y a festejarlo a él, que es nuestra ofrenda de Shalom. O sea que esta bendita ofrenda de Shalom no es solo para los Kohanim o para los Kadoshim de mayor rango o eminencia, al contrario, es para todo creyente fiel. Cuídense de no tardar. Muchos piensan arrepentirse y volverse a Yahweh cuando estén a punto de morir. Hay gente que no llegan a eso, se mueren antes, es más, se mueren chiquitos. Pero ellos, ¿verdad?, deben comer la ofrenda de Shalom y comerla ya de inmediato. No se quede hasta que se acabe el día de la paciencia del Yahweh, porque no se aceptará nada para el día siguiente y menos para el tercer día. Dice la Escritura que Yahweh es ¿qué? Todo el mundo cree, no, eres amor, eres paciente, pero llega un momento donde Abacadosh dice, hasta aquí llegaste. Y cuando te dice hasta aquí llegaste, ¿qué pasa? Te corta de la tierra, te corta del mundo espiritual. Entonces tampoco dice servir a aferrarse a Yeshua cuando tú consideres que lo mereces. Yohanan 6:37, el capítulo 6:37 dice, todos los que el Padre me dé vendrán a mí, y los que vengan a mí no los echaré fuera. Salmo 118:24 dice, este es el día que ha hecho Yahweh, alegrémonos y regocijémonos en él. Y este es el día que hizo Yahweh, el día de hoy, día de salvación. ¿Día de qué? De venir delante de la presencia de él, arrepentidos y humillados, si hemos, ¿verdad?, transgredido su Torah. Pasamos al capítulo 8, versículo 2 al 3, donde dice, toma a Aarón y a sus hijos y la vestidura, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de lejen o de panes ácimos, y congrega toda la comunidad a la entrada de la carpa de reunión. La consagración de Aarón y sus hijos había sido ordenada por Yahweh mucho antes. ¿En dónde vemos eso? En Shemot capítulo 29. Pero aquí se describe el ceremonial de todos los detalles. O sea que de la misma manera como se llevó a cabo después de que fue terminado el santuario y establecidas las reglas para los sacrificios. O sea que fue bueno y oportuno para el pueblo israelita el estar convencido de que el nombramiento de Aarón a la alta dignidad de la Keuna, del sacerdocio, no era una intrusión personal, ni un arreglo de familia entre Moshe y él. O sea que nada podría ser más prudente o necesario para imprimir una convicción profunda del origen divino y de la autoridad divina de la institución de Kohanim, de la Keuna, que llamara a una asamblea general del pueblo y en presencia de ellos ejecutar solemnes ceremonias de inauguración que habían sido prescritas por autoridad divina. O sea, que lo que Moshe estaba haciendo ahí no era porque él quiso, porque él se lo inventó o porque él dijo vamos a hacer esto, sino que eso vino ¿de dónde? Del mismo poderoso de Israel, que dijo esto es lo que tienen que hacer y esta es mi autoridad y ustedes tienen que ¿qué? Respetarla. El versículo 6 dice de ese capítulo 8, ¿verdad? Entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. En ocasión de la consagración, ellos fueron sometidos a un baño completo. O sea que es importante aclarar que en circunstancias ordinarias solo se les exigía el baño de las manos y de los pies antes de entrar en sus funciones. Pero la ablución simbólica era para enseñarles la necesidad de la pureza interior y la obligación determinante de que fuesen ¿qué? Kadosh, los que los llevaban ¿qué? Las vasijas y dirigían los servicios del santuario. O sea, eso no era solamente mano y pie, sino completo. El versículo 7 dice, le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que se lo ató. El esplendor de las vestimentas oficiales junto con la vistosa tiara del sumo Cohen, sin duda tenían por motivo en primer lugar producir en la mente del pueblo un solemne respeto por los ministros de Yahweh. Y luego, por el uso continuo del lino, inculcar en la mente de Aarón y sus hijos el deber de mantener
una conducta inmaculada, o sea, fruto de un carácter forjado en el temor al poderoso. Y así espera Yahweh de nosotros, o de los ministros de los Kohanim, un comportamiento sin mancha ni mácula para su agrado y alabanza de su nombre. La Torah nos dice: acordémonos que tenemos una grande nube de testigos a nuestro derredor. La gente no le tira al que no busca a Abba. La gente siempre señala a aquel que trata de vivir un poco mejor, o que trata, ¿verdad?, de estar en la presencia del poderoso. A ese es el que señalan. No los que andan por ahí como si nada, sino, ¿verdad?, a usted que está tratando de llegar a buscar, ¿verdad?, y entrar en la presencia. El versículo 12 dice: derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Según Rashi, primero vertía el aceite sobre su cabeza y después ponía aceite con su dedo entre las cejas de los ojos. Este acto se mencionará más adelante en Vayikra, Levítico capítulo 7, capítulo 10, versículo 7 y 21:10. Se resalta la importancia de este acto, que destinaba a la persona u objeto para una función exclusiva. Teniendo en cuenta esto, es importante recordar que la palabra que utilizamos para referirnos a nuestro Salvador, a Mashiach, significa ungido, que no es el resultado de la forma de una jerga religiosa, sino que así fue establecido por la palabra profética en Yeshaya, Isaías 61, 1 y 2. Dice que el Ruach de Adonai, de Yahweh, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozo al humilde, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, y para proclamar un año agradable o del favor de Yahweh. O sea que en su primera intervención en una sinagoga de Nazaret, luego de comenzar su ministerio, 700 años después, Yeshua se dio a conocer cumpliendo con cada una de estas palabras que quedaron registradas en la Besorá de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, que dice que el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh. O sea, que Yeshaya lo dijo cuando, 700 años, ¿verdad?, después, y luego entonces vino el Mashiach. El versículo 14 dice: trajo el toro de la ofrenda por el pecado, a Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado. O sea, una expresión oportuna de su sentido de indignidad, una confesión pública y solemne de sus pecados personales y la transferencia de su culpa a la víctima, denota este acto registrado en estos versos. Aarón y sus hijos eran pecadores también, eran hombres débiles, como nos atestigua el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 7 y versículo 28, dice: la Torah constituye como sumos Kohanim a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torah constituyó al Hijo perfeccionado ya para siempre, como nos enseña también en Hebreos 5, 2 al 3. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad, y por causa de esa debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Continuamos en el versículo 15, dice: y lo inmolaron, Moshe tomó la sangre y con su dedo puso un poco en cada uno de los cuernos del altar, purificando el altar. Entonces derramó la sangre al pie del altar y así lo consagró para hacer expiación sobre él. ¿Qué hizo Moshe? Moshe sirvió como Cohen durante los 7 días de ordenación de los Cohen. O sea, él hizo todos los sacrificios y enseñó así a Aarón y a sus hijos cómo hacer todo el servicio en el Mishkan, en el santuario. Y fíjense que lo hizo de una sola vez, por 7 días estuvo él ahí haciendo esto. El versículo 22 dice: trajo el segundo carnero, el carnero de la ordenación,
Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Según Rashi, esto es una ofrenda de Shalom. Éxodo 29, 22 al 28, dice, porque el término miluim, traducido como consagración, tiene un sentido similar al término shalamim, que significa ofrenda de paz. Miluim significa llenuras y shalamim significa plenitudes. ¿Ve? Miluim significa llenura y shalamim significa plenitudes. Entre los versículos 22 y 30, una ceremonia de ordenación completa de ¿qué? Del servicio de ¿qué? Una de sacerdocio. Y después que la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada habían sido presentadas, esta era una ofrenda, o sea, su ofrenda de Shalom, por la cual ellos declaraban el placer que sentían al entrar al servicio de los hijos de Israel y al llegar a una íntima comunión con Él como ministros de su santuario, junto con su seguridad puesta en la ayuda de Yahweh en todos sus deberes sagrados. O sea que, así como lo deben estar todos los ministros fieles, confiados en que en Abacadosh les ayuda cada día y nos ayuda, nos guía. ¿Para qué? Para que podamos estar nosotros fieles en sus deberes. El versículo 28 dice, entonces Moshe los tomó de sus manos y los convirtió en humo sobre el altar con la ofrenda quemada. Esa fue una ofrenda de ordenación para olor grato, fue una ofrenda a fuego para Yahweh. La ofrenda de consagración tenía que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión. Sabe que en la otra parasha hablamos de las ofrendas. Y esto nos enseña que el ministerio de Kohanim, en la que una está basado en una entrega total. Si no hay entrega en un siervo a Yahweh, su ministerio no va a ser agradable delante del Poderoso. Y miren que los que se entregan al Poderoso pasan muchos pesares, pero tenemos la promesa de que Yahweh está con nosotros como poderoso gigante, que no importa lo que acontezca en nuestras vidas, el que le defiende a usted, el que le guarda a usted, el que le protege a usted, se llama Yahweh Sebaot. El versículo 30 dice, y Moshe tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Entonces consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y sus vestiduras. Nos dice Vlad que la unción fue rociada tanto sobre Aarón como sobre sus vestiduras. Y esto nos enseña que hay una unción personal y una unción ministerial. Lo personal viene primero, luego lo ministerial. La unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar, y es muy importante que la unción ministerial. Es importante que el que tiene una función ministerial en el pueblo de Yahweh no descuide su familia y su vida personal. Hay muchos ejemplos de siervos grandes de Elohim que solamente han cuidado la unción de su ropa, su ministerio, pero ¿qué ha pasado? Han fracasado en su vida familiar, en su cuerpo. O sea que la unción, el Ruach del Mashiach, ha sido dada ¿para qué? Para influir primeramente en tu vida personal, en tu vida familiar y luego en tu vida ministerial. Y si usted anhela tener un ministerio, este comentario que le estoy dando es de gran valor. Acuérdese que tenemos que tener que, usted tiene que dar para todos. Usted no puede priorizar una cosa y olvidarse de lo demás. Su familia es importante también, usted, su salud también es importante y su ministerio también es importante. Usted siempre tiene que tener que un balance en todo. Nos dice el versículo 33, no saldrán de la entrada de la carpa de reunión por 7 días hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. Después de todas las ceremonias preliminares, todavía tenían que estar sometidos a prueba de 1 semana en el atrio del santuario. O sea que antes de recibir permiso para entrar al sagrado, ¿verdad?, edificio, ahí al lugar Kadosh, durante todo aquel periodo se observaban
los mismos costumbres, ritos de sacrificio como en el primer día, y estaban expresamente advertidos de que la más pequeña violación de alguna de las observancias señaladas llevaría a la segura pérdida de sus vidas. O sea, eso no es de que, pues yo entro y hago las cosas como yo quiera, o entro desanimado, o esto, no. Si entrabas como, si usted entraba allí en ese atrio y no le, está bien, voy a hacer esto, y no observaba todo lo que se le había señalado, definitivamente usted no salía vivo. Lo tenía que salir a sacar arrastrado. Dice el versículo 35, se quedarán a la entrada de la carpa de reunión día y noche por 7 días. ¿Usted sabe lo que es eso? Se quedarán a la entrada de la carpa de reunión día y noche por 7 días, obedeciendo la orden de Yahweh para que no mueran, porque así lo ha ordenado. ¿Usted se imagina una semana parado usted ahí? Hoy el día es fácil. Hoy el día la gente vive como quiere, pero esta gente que eran consagrados al poderoso tenía que estar ahí día y noche por 7 días, obedeciendo, porque si usted no obedecía esa orden, ¿qué pasaba? Si te movías de ahí, para que no muera. Y esto era cuestión de vida o muerte para el sumo Cohen, el Cohen Gadol y sus hijos. Y así mismo lo es hoy para el creyente en el Mashiach Yeshua. La obediencia y la humillación como respuesta a su sacrificio sustitutorio. O sea que este proporciona vida más la renuncia al hecho de ser imitadores del Mashiach en todo, y más aún en guardar la Torah ocasionará que muerte. Y de esta manera a Aarón y sus hijos fueron encargados oficialmente de las responsabilidades de ofrecer los sacrificios, como también de los demás deberes designados por Yahweh. Mas para regocijo nuestro, Mashiach llegó y tenemos en él una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Abba, como se nos enseña en Hebreos capítulo 7 y versículo 21, donde dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos Coanim, pero este con el juramento del que le dijo juró el Creador y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre. O sea que habiendo sido ordenado tan solemnemente, los Coanim deberían haber continuado fieles. Pero la historia de la Keuná del sacerdocio levítico es una mancha sobre nuestro pueblo. He aquí una lista de estos errores de los cuales el poderoso quiere que aprendamos para no repetirlos, puesto que también contribuyeron ¿con qué? Con la dispersión. Número 1. Muestra de la primera infracción un pecado presuntuoso, orgullo y soberbia. Eso está en Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3, donde dice: ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, trajeron cada uno su incensario, pusieron fuego en él, le pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él no les había mandado. Y salió un fuego de Yahweh y los consumió, y así murieron a instancias de Yahweh. Entonces Moshe le dijo a Aarón: esto fue lo que quiso decir Yahweh cuando declaró: en los que se me acercan me muestro Kadosh y me cubro de esplendor delante de todo el pueblo. Y Aarón se quedó callado. Había una advertencia de cómo entrar a la presencia de Abba Kadosh. Número 2. Las ofensas de los hijos de Elí. Es casi increíble que los hijos de hombres tan grandes como Aarón y Elí cometieran tales actos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17. Dice: ahora bien, los hijos de Elí eran canallas, no le hicieron caso a Yahweh, así era como trataban los Coanim con la gente. Cuando alguien traía un sacrificio, el criado del Cohen venía con el tridente, con un tenedor grande, dice, mientras hervía la carne, y la echaban en el caldero, en la sartén, o en la olla, o en la cacerola, y cualquier cosa que sacara el tenedor, el Cohen se lo llevaba. Y esta era la práctica en Shiloh con todos los israelitas que iban allí. Pero ahora,
Aún antes de que convirtieran en humo la presa cebada, venía el muchacho del Cohen y le decía al que estaba sacrificando: pásame un poco de carne para asársela al Cohen, porque él no te aceptará carne hervida, solamente cruda. Y si el hombre le decía que primero conviertan en humo el cebo y entonces toma toda la que quiera, él contestaba: no, pásamela enseguida o te la quito por la fuerza. O sea que el pecado de los jóvenes contra Yahweh era muy grande, porque los hombres trataban impíamente las ofrendas de Yahweh. Y 1 Samuel 2, 27 al 29 también dice: un hombre de Elohim vino donde Elí y le dijo: así dice Yahweh, mira, yo me rebelé a la casa de tu padre en Misrayim cuando estaban sujetos a la casa del Paró, y los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis Cohanim, para subir a mi altar, para quemar mi incienso y para llevar un efod delante de mí, y le asigné a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas. Y ahí le dice: ¿por qué entonces pisotean ustedes maliciosamente los sacrificios y las ofrendas que he mandado? Tú has honrado a tus hijos más que a mí, comiéndose las primeras porciones de toda ofrenda de mi pueblo de Israel. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, los hijos de Elí estaban haciendo todo lo que ellos querían y Elí pasándole la mano. Y él le pasaba la mano, pero Yahweh no le pasó la mano. Yahweh los exterminó inmediatamente. El número 3, ¿verdad? Dice: a través de los escritos de los profetas Yeshayá, Jeremías, Jeremías y los demás aprendemos que la conducta negligente o la rebeldía de los Cohanim era la mayor causa de las apostasías de Israel y del castigo subsecuente. También el número 4, otro texto dice: después de haber pasado 70 años en Babilonia y volver a su tierra, los Cohanim tuvieron que despedir a la mujer extranjera que habían tomado y ofrecer como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Y Esdras 10, capítulo 10, versículos 18 al 44, también habla, ¿verdad?, que habían tomado familias de los Cohanim, familias sacerdotales, que habían tomado mujer extranjera y se hallaban, ¿verdad?, muchos de los hijos de estos Cohanim. Ahí tiene usted, ¿verdad?, lo puede leer aparte, porque si no, no terminamos con todo este montón de personajes. Número 5 dice: en el último libro del Tanakh aprendemos que los Cohanim continuaban en corrupción, ofreciendo un lejen, un pan inmundo y animales defectuosos al poderoso. Dice el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 8: un hijo debe honrar a su padre y un siervo a su amo. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está la honra que se me debe? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Dijo Yahweh de los ejércitos a ustedes, Cohanim, que desprecian mi nombre. Pero ustedes preguntan: ¿cómo nos hemos burlado de tu nombre? Ustedes ofrecen alimento contaminado sobre mi altar, pero preguntan: ¿cómo te hemos contaminado? Al decir la mesa de Yahweh puede tratarse con desprecio. Cuando presentan un animal ciego para sacrificarlo, no importa. Cuando presentan una cojo enferma, no importa. Ofrézcanselo a su gobernador, a ver si los acepta, a ver si les muestra favor, dijo Yahweh Sebaot de los ejércitos. En Malaquías también, capítulo 2, versículo 8 dice: y ahora, oh Cohanim, para ustedes es este mandamiento: a menos que obedezcan y a menos que lo tomen en serio y honren mi nombre, dijo Yahweh de los ejércitos, enviaré una maldición y convertiré sus bendiciones en maldiciones. Y usted dirá: ay no, pero eso era para los Cohanim. Pero ¿qué dice la escritura que nosotros somos? ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido y real, ¿qué? Cohanim, real sacerdocio. Y dice ahí Yahweh de los ejércitos: enviaré una maldición y convertiré sus bendiciones en maldiciones. De hecho, las he convertido en maldiciones porque ustedes no lo han tomado en serio. Yo proscribiré sus semillas, les tiraré estiércol en la cara, el estiércol de sus sacrificios festivos, y a ustedes los arrojarán al montón. Sepan pues que yo les he enviado este mandamiento
para que mi pacto con Leví pueda perdurar, dijo Yahweh de los ejércitos. Yo tenía con él un pacto de vida y bienestar, lo cual le di, y de reverencia, lo cual él me mostró, porque él tuvo respeto de mi nombre. La Torá de verdad estuvo en su boca y nada perverso hubo en sus labios. Me sirvió con completa lealtad y apartó a muchos de la maldad, porque los labios del Cohen guardan el conocimiento y la gente busca los reglamentos de su boca, porque es mensajero de Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes se han apartado de ese sendero. Ustedes han hecho tropezar a muchos mediante las reglas de ustedes. Han corrompido el pacto de los levitas, dijo Yahweh de los ejércitos. Número 6. Luego en los evangelios de Matitillán, Mateo, Mordejai, Marcos, Hilel, Lucas, Johanan, Juan y Masé, Hechos, los Coanín se presentaron como un cuerpo político y sacerdotal muy corrupto. Ejemplo de ello lo encontramos en Mateo, Matitillahu, capítulo 2, versículo 1 al 5, donde dice: después que nació Yahoshua en Betlehem de Yahudá, en tiempos del rey Herodes, sucedió que los sabios vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los yahuditas que ha nacido? Porque vimos su astro desde el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y después de convocar a todos los principales coanín y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Mashiach. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Yahudá, porque así está escrito por el profeta en Matitillahu 26, 3 al 4, dice: entonces los principales coanín y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo Cohen, que se llamaba Caifás en hebreo, y consultaron entre ellos para arrestar a Yeshua con algún engaño y matarlo. También en Matitillahu 26, 65 67 dice: entonces el sumo Cohen se rasgó la ropa y dijo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Fíjense, ahora mismo han oído usted la blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron: es digno de muerte. Entonces le escupieron la cara, lo abofetearon y otros lo golpearon a puño. En Johanan 18, 13, 14, luego lo llevaron ante Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo Cohen de aquel año. Y Caifás era el que había dicho a los yahuditas que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y en Johanan 18, 19 al 24 dice: el sumo Cohen le preguntó a Yahoshua sobre sus discípulos y su enseñanza, y Yahoshua le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el Mishkan, donde se reúnen todos los yahuditas. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntale a los que han oído lo que yo les he hablado. Mira, ellos saben lo que dije. Y al decir esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Yahoshua diciéndole: así le responde el sumo Cohen. Yahoshua le contestó: si he dicho algo malo, testifica en qué consiste lo malo. Pero si está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Hanán lo envió atado donde Caifás, el gran Coanín. Y por último, en Hechos capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: sucedió al día siguiente que se reunieron su gobernante y los ancianos y los escribas en Jerusalén, incluyendo a Hanán, el sumo Cohen, y Caifás, Johanan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos Coanín, entre otras citas. O sea que esta es una advertencia para el cuerpo de ministros de la palabra de Yahweh en nuestro tiempo. Cuidemos nuestra vestidura con cauchá, porque quien nos vistió de lino también nos sentencia a los harapos si le somos infieles. Devarim 28, 47 y 48 dice: porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre, con sed, desnudo y careciendo de todos los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Shabbat Shalom, Sof Shabbatot.